que hablamos de Constantino, Ujú. esta transición, ¿en qué sentido significa para la iglesia la conversión de Constantino? ¿Cómo fue el cambio de escenario? Y todos los pormenores, ¿verdad?, que conversamos. Ujú. Y estamos deseosos, ya eres parte de nosotros, ya eres parte de nuestra dinámica, así que ya saben trayectoria, quién eres, así que vamos al tema. Tenemos de 7:30 Ok, hasta 8, Sergio. perfecto. Él está en Chile ahora, 5 horas de diferencia. A 7, 8, 9, 10, 11, las 12 de la noche. Su familia está durmiendo y él está ahí, yo creo que en su oficina, así que demos un aplauso por la vida de Sergio. Realmente estás sembrando en Estados Unidos, Sergio, con tu ministerio, con tu capacidad, con tu capacidad académica. Te damos gracias, ¿eh? Gracias a ti por tu vida. Muy bien, entonces ellos van a estar anotando algunas cosas Ok, importantes y al final que darme un reporte de sí, tu disertación. No vamos a tener chance para hacer preguntas en presentación, damos unas últimas palabras y ya te cortamos el contacto, pero van algunas reacciones, te lo voy a hacer llegar. No ok, te olvides, inscribiéndote en el portal de YouTube, algunos comentarios y quizás algunas preguntas. sí, ok, perfecto. Vamos Bueno, con la... sí, Listo. ok, que de repente se oye un poco cortado el sonido de allá. ¿Ustedes oyen bien? ¿Sí? Sí, ok, perfecto. Bueno, ya veo caras conocidas. ¿Eh? Me siento, como decía ya Marco, en casa, ¿eh? Compartiendo un recorrido, un trayecto, ¿no? Un derrotero en común. No estoy en casa, estoy en una capacitación en Santiago, estoy en un hotel. Tuvimos una larga jornada de las 9 de la mañana, esas capacitaciones que son agotadoras y uno se pregunta si son útiles o no. Pero bueno, así que este es el momento de redimir el día. Bueno, quiero compartir con ustedes este tema. La verdad es que nuevamente la invitación de Marco me bendice. He aprendido nuevas cosas y perspectivas que tenía las he podido volver a retomar y también descubrir algunas cosas más, ¿no? Yo quiero abordar el tema más o menos del siguiente orden. Lo voy a reseñar rápidamente primero. Eh, bueno, independiente del poco tiempo, nada de tiempo que tengamos al final, Marco me pidió, aunque lo hacemos siempre así, vamos a disponer el video y el audio en YouTube y por algún blog. Y me gustaría que al menos ahí hubiese la oportunidad de que pudiesen colocar algún comentario, pregunta. Bueno, también Marco les puede dar mi correo electrónico. Eh, el desarrollo más o menos va a seguir el siguiente curso. Primero nos vamos a hacer algunas preguntas sobre la figura de Constantino, en términos del personaje. Luego vamos a mirar algunos aspectos del punto de vista de la historia. ¿Sí? Ah, me pareció que estaban diciendo algo. Sí. Ya, ok. Que de repente vienen unos retornos así como... Ya. Vamos a ver primero entonces la figura de Constantino, luego aspectos desde el punto de vista de la historia, cuál es el rol histórico que juega Constantino, tanto para el imperio como para la iglesia. Y también vamos a ver después, nos vamos a detener un poco en estas dos instituciones, digamos, la institución del imperio como representación del Estado en realidad, no solo como el imperio romano o como esa forma de gobierno, sino que lo que significa el Estado después de Constantino e incluso hasta nuestros días podríamos plantearnos. Y lo que es la iglesia como institución, como forma, digamos, de lo que es el gobierno humano y de lo que es, podríamos decir, el gobierno de Dios. Eh, y finalmente vamos a ver algunos aspectos de orden más teológico, podríamos decir, como Constantino también impacta estos aspectos. Yo voy a trabajar esencialmente con 8 autores, los voy a mencionar rápidamente: Liman, Fletcher y González. Ahí quizás no es necesario que se pongan a anotar tanto eso, yo se los voy a mandar los datos y les voy a mandar los textos. Estos tres primeros autores son autores de obras de historia de la iglesia.
Y con eso vamos a abordar esencialmente los aspectos históricos. Los otros autores que voy a revisar son Teja y Trujillo, esencialmente para algunos aspectos de lo que son la iglesia y el imperio. Y luego voy a abordar un aspecto que quizás les suene curioso, que con eso lo voy a ver con Crespo y Rollo, es lo que podríamos denominar programa iconográfico. Ya lo voy a explicar. Y vamos a terminar con Pastor, y vamos a retomar el aspecto, cuando veamos el aspecto teológico, algunos de estos autores. Bueno, veamos quién es Constantino. Constantino es un emperador romano y que para nosotros resulta importante porque se le conoce esencialmente porque es quien termina con la persecución sobre los cristianos y convierte al cristianismo en religión oficial del imperio. Eso indudablemente es un hito fundamental, un hito clave, ¿no? Y eso entonces el tema que lo hace motivo de muchos y reiterados estudios, pero también de muchas contradicciones, invenciones e interpretaciones y reinterpretaciones. La figura de Constantino entonces es un tema muy trabajado, lo cual no significa que esté totalmente explicado. Me explico. A veces, con que un tema esté muy trabajado, significa que ya no hay mucho más que decir. En este caso yo diría que todavía es un personaje y las implicancias de lo que él hizo, decidió, las decisiones que tomó, los hechos históricos que están asociados a él, todavía son motivo de mucho estudio, fundamentalmente porque hay interpretaciones diversas sobre él. El momento clave, diríamos, respecto a Constantino, los hitos históricos, las fechas importantes son el 312, que es la batalla del puente Milvio, en la cual él, en definitiva, se vuelve prácticamente el momento en el cual, no exactamente es ese, pero el momento en el cual él se convierte en emperador único. Hay que decir que algunos años antes, él, y justo antes de esa batalla, él compartía el poder, no era el único gobernante del imperio. Por lo tanto, eso tiene una importancia respecto a la dimensión de lo que es Constantino para el imperio romano. Pero en esa batalla también entonces él, por primera vez, encontramos símbolos o indicios de su fe cristiana. Este ya es un tema discutido. ¿Realmente Constantino fue cristiano de tomo y lomo, por decirlo de algún modo? ¿O Constantino fue un cristiano de conveniencia? ¿Fue una estrategia? Es una discusión abierta. El segundo momento importante es el año 325, en el cual se da el concilio de Nicea, uno de los primeros concilios de la iglesia. Bueno, el primero en realidad es el de Jerusalén, de los apóstoles, pero este es uno de los concilios importantes para la historia de la iglesia, esencialmente la iglesia católica, pero también por lo que va a significar toda esta primera trayectoria hasta Lutero, por las implicancias que va a tener sobre el protestantismo también, ¿no? Y el concilio de Nicea es convocado por Constantino, él juega un rol central allí. Y esto ya nos va indicando entonces que con Constantino tenemos que replantearnos la relación de la iglesia como institución con el mundo, es decir, el gobierno del lugar donde se desenvuelve la iglesia. En este caso, esencialmente el mundo romano, ¿no? Desde el nacimiento de Cristo hasta, en este caso, el advenimiento de Constantino con su declaración del cristianismo como religión oficial del imperio, se va a dar una relación entre la iglesia primitiva, que empieza a tomar forma como institución, y el gobierno del lugar donde ella se va gestando. Veamos algunos de estos aspectos históricos. Voy a partir por Leeman, Jesse Leeman. Él escribió la historia de la iglesia cristiana. Tomé ahí algunos apuntes para no extenderme demasiado. Leeman da algunos datos interesantes. Por ejemplo, dice: uno pudiera pensar de que desde el punto de vista de la historia, si clasificamos a los emperadores romanos como buenos y malos, diciendo en términos muy gruesos que los buenos serían los que hicieron un gobierno políticamente correcto, económicamente fructífero y culturalmente interesante, para aplicarle algunos calificativos.
y por lo tanto los malos serían los que fueron abusivos, que no produjeron un gran desarrollo económico, que fueron violentos. Uno pudiera pensar de que el cristianismo fue más perseguido en los tiempos de los malos emperadores, ¿no? Y que tuvo buenos tiempos en los momentos de los buenos emperadores. Pero Liman nos dice que curiosamente no fue así, sino que el cristianismo fue más perseguido en tiempos de los buenos emperadores. Y entonces esto ya nos plantea una pregunta histórica. ¿Por qué? Que esto es extraño, ¿no? Porque, como les digo, uno pudiera pensar de que la relación lógica es buen emperador, buen tiempo para los cristianos. Mal emperador, mal tiempo para los cristianos. Pero no, es al revés. Y la explicación, a grosso modo, es que los malos emperadores no se preocuparon mucho de ver a los cristianos como amenaza. Bueno, de hecho eran malos emperadores. Ellos se dedicaron a hacer lo que querían. En cambio, los buenos emperadores quisieron tener el control de toda la situación y vieron en los cristianos un grupo de ciudadanos. Ya a esa altura muchos eran ciudadanos, no eran esclavos, que eran peligrosos porque no eran adaptables al sistema, no se homologaban a cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas eran sospechosas respecto de los cristianos? Que los cristianos no hacían distinción de clase, y el sistema social y político romano hacía una fuerte distinción de clase, y de hecho para ascender en él había todo lo que se llamaba el cursus honorum, que era todo un proceso formal en el cual que estaba ligado a las magistraturas, al ejército, a la guerra, a la paz, a una serie de formas que surgieron con el imperio, pero que determinaban clases y un modo muy específico de ascender. Para los cristianos obviamente no tenía sentido. El cristianismo no hacía distinción, no hace acepción de personas, ¿no? Y eso ya era raro para el imperio. Lo segundo raro era de que, como pasaban de tiempos de cierta seguridad a otros de inseguridad, los cristianos optaron por reunirse más bien en secreto. Y claro, al reunirse en secreto levantaban sospechas. ¿Qué hace esta gente? ¿De qué habla? Que esta tenía como un halo de conspiración, de estar tramando algo. Y finalmente también debemos reconocer que en la medida que el cristianismo creció, se fueron sumando personas con posición y poder. Y por lo tanto eso también era una cuestión que complicaba a las estructuras de poder del Imperio Romano. Tanto respecto a que personas con buena posición se volvieran cristianos y por lo tanto ya no respondieran a la lógica del gobierno, a la cultura, a la estructura del imperio, sino que también porque se despertaban apetitos respecto a las fortunas, las propiedades de esos cristianos. Y por lo tanto a veces ocurría lo que ha ocurrido durante muchos momentos de la historia, que se juzgaba y se les perseguía, no tanto por la ideología, por lo que pensaban o lo que representaban, sino que para hacerse de sus propiedades. En este sentido, entonces, Constantino produce un cambio, y es el cambio fundamental que desde Constantino ya se van a acabar las persecuciones. Bueno, en realidad esto no es tan exacto, porque después va a venir Justino, que va a ser también uno de los grandes perseguidores. De hecho, en un video que ustedes, no sé si fue en su seminario o en otro, en el cual Yatensi Bonilla habla de lo mal que entendemos el número 666, y él nos indicaba que representaba a estos emperadores que persiguieron, y en realidad al que más representaba este número, el 666, en realidad es a Justino el apóstata, ¿no? ¿Por qué apóstata? No apóstata del cristianismo, sino que, bueno, sí, apóstata del cristianismo, pero no porque él se considerara cristiano, sino que porque él volvía a lo que él consideraba la religión propia a los romanos, o sea, de la que había adjurado Constantino, que era su pariente lejano, ¿no? Constantino entonces va a romper con esta tendencia. Ese es un primer aspecto que Liman describe muy bien, ¿no? Cómo debemos comprender de que los cristianos se volvieron un peligro no para el mal gobierno de Roma, sino que para el buen gobierno de Roma, el que tenía clara una identidad, que era la identidad pagana, los dioses romanos, y que tenía claro también que para administrar un imperio tan amplio debía tener un sistema muy sólido.
y la verdad es que el Imperio Romano progresivamente, hasta la época de Constantino, había ido deteriorando su sistema de administración. Ya vamos a ver después un ejemplo de eso, ¿no? En la misma historia previa a Constantino. En el caso de Fletcher, vamos a dar solo un aspecto más breve. Él escribió la historia general del cristianismo. Él nos dice que Constantino tuvo la gracia de, para poder recuperar el esplendor y una administración sólida, ya no de la decadencia que había sobrevenido con los emperadores anteriores o los gobiernos anteriores, que a veces no fueron de una persona, sino que fueron de 2, 3 o 4, como le tocó a él en sus antecesores. Él descubrió que la mejor forma era trasladar la capital hacia el oriente. Y por eso finalmente va a fundar esta ciudad que lleva su nombre, la ciudad de Constantino o Constantinopolis, Constantinopla, ¿no? Y con esto él va a fortalecer el ámbito oriental del imperio. Pero aún así él sabía la importancia simbólica de Roma, por lo tanto va a mantener a Roma, pero va a mantener más bien como un símbolo. Su acción política de gobierno y desarrollo va a ser esencialmente en Constantinopla, la capital oriental. Entonces él va a generar este diálogo, esta combinación entre la capital tradicional, que es Roma, la que la ancla con toda su historia anterior, a la que él no desecha ni abdica, pero desarrollar un nuevo polo de desarrollo y una nueva Roma, que es esta que se constituye en Constantinopla hacia el oriente. La mejor interpretación histórica en el campo de la historia de la Iglesia es la que nos da González. Él escribe una historia de la Iglesia en 2 tomos. ¿Y por qué encuentro que es la mejor? Porque la verdad es que él nos va a dar una visión bastante más ponderada de Constantino y además va a apuntar a ciertos aspectos interesantes. Por ejemplo, él nos recuerda que Constantino, según lo que nosotros sabemos por el mito que se ha construido alrededor de él, es el que va a terminar con la persecución de los cristianos. Pero en realidad lo que hace Constantino es reeditar y agregar otras medidas a un edicto que ya había dictado Galerio, que era el emperador anterior. Curioso, porque Galerio fue un feroz perseguidor de los cristianos, pero en su lecho de muerte, no sé si por arrepentimiento o qué, prácticamente en su lecho de muerte, dicta el decreto de término de la persecución de los cristianos. Y la verdad que el decreto de Galerio, que es del 311, a diferencia del de Constantino, que es del 315, es bastante más amplio. Por lo tanto, ya tenemos un dato histórico. La verdad es que lo que hizo en términos de decreto, de terminar con la persecución, es más importante lo que hizo Galerio, perseguidor durante toda su vida, pero finalmente arrepentido, dicta este decreto, y por lo tanto pareciera ser que el rol más importante de Constantino no es terminar con la persecución, sino que más bien lo otro, que es institucionalizar el cristianismo. Con eso terminamos la mirada histórica. Vamos a dar un solo dato, y el que nos va a dejar abierta la discusión respecto a de si Constantino se convirtió al cristianismo profundamente o si lo usó como una estrategia para llegar al poder y para establecer un nuevo discurso, ¿no? ¿Cuál es el dato? Constantino gana la batalla del Puente Milvio contra su contendor y se constituye así en único emperador. Él era parte de una tetrarquía, o sea, había 4 gobernantes. Unos pocos años antes era tal el desorden en el imperio que había 7 soberanos al mismo tiempo. Pero ya cuando viene esta batalla quedaban pocos, quedaban 2 o 3, y Constantino ahí logra hacerse como el único. Y el mito dice que él la ganó por un sueño. En ese sueño él vio, por un señal de ángeles, esto lo relatan 2 escritores de la historia de la Iglesia, el principal es Eusebio Cesarea, él ve una señal que le dice, en latín dice, in hoc signo vincit, o sea, por este signo vencerás. Y el signo es la cruz. Entonces él modifica los estandartes de las águilas y de las haces, y coloca sobre eso una cruz. Y este va a ser el símbolo de victoria de Constantino. Y entonces él gana esta batalla y se convierte en emperador. Entonces la mitología cristiana, católica esencialmente, dice que Constantino allí se convirtió al cristianismo.
y por eso después declaró a la religión cristiana en la religión oficial del imperio. E hizo una serie de otras cosas más. Estableció donativos para que se construyeran iglesias, eximió a la clase sacerdotal de una serie de obligaciones que tenían los ciudadanos romanos, tributos y una serie de ir a cumplir el servicio militar en el ejército, etcétera. Y con eso entonces complementó lo otro. Y ahí sí que hay una diferencia respecto entonces a lo que ya dijimos que es un mito. O sea, Constantino no es tan importante el rol de Constantino con el término de la persecución como si la institucionalización y el fortalecimiento dentro de la estructura del Estado de la Iglesia cristiana. El dato importante es que Constantino no se bautiza hasta su lecho de muerte. En realidad, si hubiese sido una conversión profunda, lo que uno esperaría es que una vez que terminó la batalla al puente Milvio, un poco como el etíope que se le explica el pasaje de Isaías y dice, si aquí hay un río me puedo bautizar inmediatamente. Entonces era una batalla sobre un puente, había agua, terminó la batalla, me bautizo, ¿no? No, Constantino esperó hasta el último día en su lecho de muerte. Más aún, fue bautizado, contrario a lo que dijo la tradición de la Iglesia Católica durante muchos años, hasta el siglo XV prácticamente, fue bautizado por un obispo arriano, o sea, un obispo de una... se me escapó el término ahora. Bueno, de una interpretación errónea de la teología verdadera, ¿no? Un obispo que representaba una facción que no reconocía en Cristo la condición divina. Entonces eso también nos plantea un conjunto de preguntas, ¿no? Yo quiero indicar ya de que no nos vayamos con estos datos no nos vayamos al extremo. Tampoco es posible pensar a partir de datos como estos que Constantino en realidad fue un oportunista y utilizó al cristianismo como solo un discurso para acceder al poder. Lo más probable es que es una mezcla de ambas cosas. Constantino creyó y confió en la verdad de la fe cristiana como una posibilidad para restaurar un estado, que era el estado del Imperio Romano, a una forma nueva. Pero él vivió sincretismos también desde este punto de vista, ¿no? Voy a pasar rápido a la otra parte, que es la relación entre iglesia e imperio. Algo ya hemos enunciado. El mito de Constantino, este autor es Teja y lo pueden revisar más extensamente. Yo le voy a mandar los PDF de cada uno de los 8 autores que mencioné, un texto al menos cada uno de ellos. El mito de Constantino se construyó a partir de 2 textos que fueron muy difundidos durante la Edad Media. Uno es el Actus Silvestri, que recoge la historia del obispo Silvestre, que sería obispo de Roma, que sería el que convirtió a Constantino y que lo bautizó. Ya sabemos que eso es falso, porque Constantino se bautizó en su lecho de muerte por un obispo arriano, y Silvestre no era arriano. Este es un texto inventado, que lo inventó la Iglesia Católica, ¿para qué? Para colocar el fundamento, a partir del rol de Constantino, del papado y especialmente de la preeminencia del obispado de Roma. O sea que el obispo de Roma tenía un rol superior a otros obispos, y esto quedaba claro en cuanto a que Silvestre, obispo de Roma, había sido el que convirtió y bautizó a Constantino, quien hizo a la fe cristiana religión oficial del imperio. Ese es un texto que ya se probó el siglo XIV que era falso, aunque la Iglesia Católica hasta poco antes del Concilio Vaticano I siguió reconociéndolo como un texto verdadero. Claro, porque fundaba la autoridad del Papa, ¿no? Y el segundo texto falso que se construyó en la Edad Media, a partir de la historia de Constantino, es que se llama la Donatio Constantini, que se supone que es que Constantino donó a la Iglesia una serie de derechos, no solo de propiedades y de riqueza, sino que de derechos que la hacía preeminente dentro del Estado. Sobre estos 2 documentos se construyó la teoría de que terminó siendo la relación emperador-papa.
¿Qué es lo que ocurre con Constantino? Con Constantino lo que ocurre en realidad, y esto lo dice muy bien especialmente Trujillo, lo que ocurrió es que la iglesia se convirtió en sierva del Estado. Miren, entonces parece que Constantino no fue tan bueno para la iglesia, ¿no? Claro, terminó con la persecución, la institucionalizó, la hizo religión oficial, le permitió construir iglesias, le entregó recursos para hacerlo, la legalizó. Ya el edicto de Galiano, el 311, legalizaba a todas las iglesias locales, las convertía en institución legalmente reconocida. El problema es que al hacer esto, Constantino colocó dentro de toda la estructura legal del Imperio Romano a la iglesia cristiana. Y con esto, yo voy a anticipar algo aquí de las conclusiones ya de orden más teológico. Con esto hizo un grave perjuicio, que es el que en definitiva va a cuestionar Lutero, ¿no?, respecto a la Iglesia Católica. ¿Cuál es el grave perjuicio que hizo? Cristo nos trajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Y con eso superó a la ley. La ley dejó de tener el lugar que tenía dentro de la teología y de la fe, ¿no?, y de la justificación. En cambio, al institucionalizarse la iglesia cristiana con Constantino, volvió a tener un lugar preeminente la ley, tanto desde el punto de vista de su formalización como institución, como desde el punto de vista que se establecieron, ya durante Constantino, tribunales eclesiásticos. Y esto, por ejemplo, durante la Edad Media significó que la institución que garantizaba la justicia era la iglesia, más que el Estado, más que cualquier otra institución. Y eran los obispos, o era el Papa finalmente, el que establecía la justicia de las cosas. Nosotros sabemos a ciencia cierta que la justicia no es humana, que la justicia no la aplicamos nosotros ni nos corresponde a nosotros, y por lo tanto menos a la iglesia. Pero ya con este germen empezó a instalarse esta idea dentro de la institución iglesia, bueno, que será hasta el día de hoy también en la iglesia católica. Hoy día, por ejemplo, un sacerdote puede tener un cierto fuero al ser juzgado más bien por el derecho canónico que por el derecho civil, privado, público. Hoy día no es tan así, pero sigue siendo en algunos casos incluso. Hemos visto en muchos países casos de escándalos de sacerdotes en los cuales el expediente de la información que cuenta el Vaticano no es entregado a las justicias nacionales amparándose en el derecho canónico, por ejemplo. O sea, hay una relectura ahí de toda la dimensión de la ley que también tiene implicancias teológicas, ¿no? Otro aspecto importante aquí tiene que ver con esto que había mencionado antes de un programa iconográfico. Y aquí algo importante de indicar: los emperadores romanos especialmente, como parte de su gestión política, establecieron algo que era fundamental para consolidar su poder, y esto es lo que se llama un programa iconográfico. Podríamos decir de que es el anticipo, en aquella época, principios del primer milenio, en los siglos segundo, tercero, cuarto, desde el primer siglo en realidad, desde Cristo con la primera dinastía imperial, que es la Julio-Claudia, con Julio César y los demás emperadores, hasta la muerte de Juan, desde Cristo hasta la muerte de Juan, la primera dinastía. Ellos instauran el uso de los grandes medios de difusión para difundir su imagen, su política y su ideología. Hoy día eso lo sabemos perfectamente. ¿Qué es lo que hace un sistema político para hacer esto? Usa la televisión, usa la prensa. En esa época, la televisión y la prensa eran las estatuas, la decoración, las imágenes, las monedas, por ejemplo. Y aquí eso se reconoce en la historia, y en la historia del arte especialmente, como programa iconográfico. Es decir, si buscamos las imágenes en los templos, en los arcos de triunfo, en las monedas de la época de Constantino, vamos a encontrar imágenes que nos hablan de su ideología. Y aquí voy a solo mencionar, pues ya se me está acabando el tiempo al parecer, voy a mencionar dos cosas. Una es la que trabaja Crespo, que es uno de los autores que mencioné, que es
un relato en la vida de Constantino, en el historiador de la iglesia Eusebio Cesarea, en el cual habla de una fuente en la ciudad de Constantinopla. En esta fuente había dos estatuas, una estatua del buen pastor y una estatua de Daniel entre los leones. Muchos han dicho de que este pasaje es falso, es un invento de Eusebio Cesarea porque no podría haber este tipo de estatua y va a haber toda una discusión. Pero Crespo da varias razones para justificar que sí debe haber sido así y explica por qué. Y es bien interesante porque en realidad la conclusión que lleva Crespo, aquí lo voy a resumir mucho, es que Constantino no solo usa el símbolo y suma a los cristianos a su causa y con eso gana el imperio y finalmente se da cuenta que es útil para consolidar eso, tener a los cristianos a su lado, sino que también él conoció, porque tuvo cercanía con importantes, con cristianos de alto rango, podríamos decir, con formación muy profunda y completa. Él conoció muy bien las escrituras. Y en especial, Crespo aquí nos propone que se fascinó, podríamos decir, con el libro de Daniel. Especialmente con Daniel 2, del 1 al 45, y más especialmente aún con Daniel 7, 18. Veamos qué dice Daniel 7, 18. Bueno, Crespo yo no lo alcanzo a contar aquí, pero Crespo explica muy bien cómo él prueba de que efectivamente esta es la intención de Constantino con esas estatuas, y él conoció estos textos, los entendió y los compartió. Hay fuentes históricas que nos prueban eso en el estudio de Crespo. ¿Qué dice Daniel 7:18? Dice, después de que se habla de la sucesión de los reinos, de los 4 reinos, en el sueño de Nabucodonosor, de Daniel a Nabucodonosor, eso es el capítulo 2, Constantino habría entendido que el imperio romano, hasta antes de él, representaba ese reino de hierro, el 4.º reino que Daniel le describe a Nabucodonosor. Y por lo tanto, Constantino viene a representar algo posterior a eso. Y eso posterior es lo que está en Daniel 7:18. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que pretendía con Sí, 7:18. Daniel 7:18. ¿Qué pretende? Hay un problema de audio. Ah. ¿Ahora o todo el rato? ¿Ahora se oye entrecortado? Si te escuchamos entrecortado. Ya, a ver, voy a probar el micrófono, el otro. Allí, ¿cómo se oye? ¿Se oye mejor? No. Volvamos a este. A ver. Ahí. Ubíquese ahí y se pone una ¿cómo se llama? Una palomita, como dicen, de una en la semana 5. ¿Cómo se oye allí? A ver. ¿Aló? No, no se oye. Ahora no se oye, no. Sí, ahí. Sí. Ahí. A ver. ¿Cómo se oye allí? Ahí sí. ¿Sí? Ya. Bueno, voy a hacer cortito que parece que el audio está fallando. Estas dos imágenes, la del buen pastor y la de Daniel, vendrían a representar dos conceptos que quería tomar Constantino. El buen pastor representa el buen gobernante, y él quería ser reconocido como un buen gobernante. Como él llega a tener el imperio solo, a partir de derrocar a los otros emperadores, tenía una cierta ilegitimidad. Entonces quería buscar elementos que le hicieran presentarse como un gobernante legítimo. Y la imagen del buen pastor vendría a representar eso. Pero por otro lado, la imagen de Daniel viene a representar algo mucho más profundo e importante. Y es la idea que tenía Constantino de que él, al reinaugurar el imperio en Constantinopla, venía a representar este imperio eterno, posterior al cuarto gobierno, que era este de hierro, que representaba Daniel en Daniel 2, y es el que está en Daniel 7:18.
Entonces es una idea de el reino en la tierra, el reino ya materializado en la tierra, los santos reinando con Constantino a la cabeza. Esa interpretación de orden teológico yo creo que es la más relevante. ¿Por qué? Porque va a producir dos efectos. Un efecto dentro del propio cristianismo. Y ahí se van a producir cismas entonces. Los cristianos que van a considerar, por ejemplo, que, y esencialmente, que la idea del reino no está consumado, obviamente, la profecía de Daniel no está consumada, la profecía de Dios a través de Daniel no está consumada en Constantino, sino que va a ser al final de los tiempos. Y por lo tanto no aceptan a la iglesia institucionalizada por Constantino como la iglesia legítima. Y allí entonces, más allá de las discusiones teológicas, va a haber también una legitimidad de la iglesia que va a ser cuestionada por este trasfondo teológico de la interpretación que quiere dar Constantino a su rol sobre la iglesia. Y por otro lado también va a haber una reacción de los romanos, en términos, y esa va a ser la que va a tener Juliano el Apóstata, que él va a reaccionar a esta pretensión de Constantino de ser el constructor del reino final y eterno, de la Roma eterna, pero ya no en Roma, sino que en Constantinopla. Y Juliano lo que va a hacer entonces es romper con esta innovación de Constantino y volver a los dioses y a las ideas originales y volver a perseguir entonces al cristianismo. Para terminar, Constantino junto con darle una legitimidad, pero una legitimidad peligrosa como veíamos porque la coloca bajo el Estado a la fe cristiana y a la iglesia cristiana, va a ser uno de los peores perseguidores del judaísmo. De hecho va a establecer leyes que proscriben al judaísmo y lo persiguen de manera pero muy violenta. Y eso no deja de ser importante también. Y por otro lado, también en este programa iconográfico podemos volver al tema de cuál fue la verdadera conversión de Constantino. Y para que lo veamos como un solo ejemplo, de las monedas de Constantino acuñadas entre el año 312, la batalla del Puente Milvio, hasta su muerte, e incluso las que fueron erigidas, acuñadas posterior a su muerte, las monedas póstumas, hay muy pocas en las cuales aparece el símbolo de la X y la P, que son las dos letras de Cristo en griego, que él incorporó a los emblemas romanos. Y sí aparecen, sin embargo, el dios Marte y las representaciones del dios Sol, que era la divinidad romana con la cual se identificaba su padre, Constancio Cloro, y él mismo en alguna época. Por lo tanto, al menos en las monedas, la imagen que apela a símbolos cristianos son muy pocas, son escasas. Y entonces esto nos vuelve a hacer cuestionarnos cuán profunda, cuán sólida fue la conversión de Constantino. Para concluir, indudablemente Constantino es un personaje fundamental para entender, por un lado, la historia de la institución de la iglesia cristiana, las dos ramas podríamos decir, la católica y la protestante. De hecho, Lutero va a hacer unas aseveraciones en algunos de sus escritos hablando de Constantino y del impacto que esto tuvo. Pero también tiene una gran importancia respecto a los aspectos no solo formales, institucionales, sino que también de la relación de la iglesia con el mundo, con el poder del mundo, y no deja de tener también un impacto en varios aspectos de orden teológico, o sea, mucho más profundos. No siendo de seguro, esto ya no tiene mucha discusión, no siendo bajo ningún punto de vista una intención de Constantino entrar en los temas de la teología cristiana, pero indudablemente él produjo contextos que generaron discusiones que incluso diría yo hasta el día de hoy nos acompañan en términos de cómo interpretar aspectos de la teología. Por ejemplo, a partir de la institucionalización del cristianismo con Constantino, se transformó el rito, entraron muchos aspectos de la liturgia romana a la liturgia católica, se generó una aristocracia del clero, que hasta el día de hoy también la encontramos, sobre todo en la vertiente católica del cristianismo, y así una serie de aspectos que se
surgieron en ese momento nos acompañan al menos algunas ramas del cristianismo.